Buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta actividad de hoy titulada Ética en la actividad gubernamental. Esta charla estará presentada por la máster Francela Valerín Jara, quien es máster en Gerencia de Políticas y Programas Sociales, licenciada en Administración Pública y profesora de la maestría en Administración Pública de la Universidad La Salle. La ética en la función pública nos hace plantear a veces muchas preguntas. ¿Qué tanto confiamos en nuestras instituciones públicas? ¿Qué garantiza que el Estado, junto con el sector privado, logre los proyectos más esenciales para el país? ¿Podemos construir esa confianza a través de la ética? ¿Podemos construir todos los servicios esenciales que brinda el Estado en el quehacer cotidiano de la función pública a través de la ética? A continuación me permito dar la bienvenida a la máster Francela Valerín para que inicie su charla. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan en este espacio el día de hoy. Voy a presentarles en este momento para iniciar. Me avisan por favor si ya lo están viendo la presentación. Claro, Francela, se ve perfecto. Muchas gracias. Como le indicaba Blanca, la idea de la universidad es tener este espacio de reflexión con todos ustedes sobre la ética en la actividad gubernamental. Hemos visto, pues, en la academia, ¿verdad?, hablar de la ética, hemos visto desde que estamos en la escuela, en el colegio, que hablamos de valores, que hablamos de moral, pero ¿cómo se aplica la ética ya nosotras como personas funcionarias públicas y cómo hacemos que seamos ese instrumento que permita lograr el bien común? Pues la idea del espacio es presentarles una serie de indicaciones que ha dado la Procuraduría General, en este caso, que está en este momento en la ética pública. Ellos han hecho un esfuerzo bastante importante sobre consolidar para las personas que trabajamos en la función pública esta guía. Esta guía nos permite a nosotras consolidar conceptos y además también nos permite saber desde nuestros espacios de incidencia, sea en el sector público o en el sector privado, cómo podemos implementar la normativa aplicable, que al final, como les decía, pues hemos estado desde que vamos creciendo habituadas a escuchar sobre los valores, sobre la ética, pero cómo la aplicamos nosotras en nuestro día a día, cómo incluimos la ética y en nuestros valores en la toma de decisiones desde nuestros espacios de incidencia. La probidad en el ejercicio de la función pública exige del servidor y la servidora no solo el cumplimiento estricto y riguroso de sus deberes y funciones, la legalidad, sino además la convicción plena de hacer un apego a los principios y valores que demanda la sociedad, es decir, el servicio público y su investidura. Como les decía, lo que pretendemos pues en este espacio es una reflexión basándonos en esta guía básica que nos da la Procuraduría de la Ética y hacer un análisis desde nuestra perspectiva, cómo podemos mejorar nuestros espacios y el servicio que brindamos siempre a la ciudadanía. Partimos desde el concepto de la administración pública, esto es bastante importante repasarlo. Como ustedes saben, en Costa Rica la administración pública está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad y capacidad de derecho público y privado. Conforme al principio de legalidad, las personas funcionarias públicas actuaremos sometidas al ordenamiento jurídico. Solo podremos realizar actos o prestar servicios públicos que autorice el mismo ordenamiento jurídico. Estamos obligados a someterlos a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. En este punto sobre la evaluación de resultados y la rendición de cuentas, podría aprovechar el espacio para resaltar dentro de los retos que tenemos en la administración pública es cómo nos están evaluando. ¿De verdad nosotras estamos planificando anualmente por resultados? ¿O más bien tenemos una administración pública que se está quedando a veces atrás y lo que hacemos es la planificación anual, pues repetirla e incrementar un porcentaje en las metas? ¿O realmente estamos teniendo dentro de nuestros equipos y de nuestra posición de incidencia este procedimiento de reflexión, de saber si efectivamente desde nuestras instituciones estamos logrando tener resultados que impacten a la ciudadanía que tanto necesita, sobre todo en este contexto en el que hemos vivido a nivel mundial, ¿verdad?, de pandemia?
llegar a sentir esa cercanía con la institucionalidad y, por supuesto, la rendición de cuentas. A veces creemos que la rendición de cuentas está más ligada a aquellos funcionarios y funcionarias pues, que son de personas de confianza, que elegimos cada 4 años, pero no nos damos cuenta y perdemos de vista que nosotras en todo momento tenemos esa obligación de rendir cuentas con una transparencia proactiva y con una transparencia real que permita generar una mayor confianza de la población hacia nuestras instituciones públicas. En el Estado Social de Derecho y en el Estado democrático, la administración pública debe propiciar a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Debemos también procurar a todas las personas que conforman la comunidad una esfera vital y mínima para erradicarle los obstáculos e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre estas. Como les decía, esto es uno de los puntos más importantes que podemos reflexionar y aprovechar el espacio agradeciéndoselo a la universidad, de cómo nosotras tenemos durante la semana laboral un espacio efectivo para poder hacer esa revisión. Efectivamente, mi trabajo está contribuyendo para lograr una igualdad real hacia la población que se beneficia con mi servicio. Efectivamente, nosotros estamos erradicando los obstáculos e impedimentos para que puedan acceder al bien o al servicio que nosotros brindamos. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros esa función pública? ¿Cómo queremos nosotros que nos brinden la función pública? Porque acá también es importante recordar que las personas funcionarias públicas, y lo vamos a ver más adelante, no dejamos nunca de ser también ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y es algo muy general que a veces lo olvidamos. Puede ser que yo brinde un servicio en alguna institución, pero resulta que necesito acercarme a la municipalidad para recibir otro servicio. Y de ahí es donde hacemos la autocrítica de si nosotras estamos dando el servicio de la mejor forma posible y cómo estamos recibiendo también ese servicio dentro de la administración pública. A la administración pública se le impone la obligación de brindar servicios públicos conforme a los principios de igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, asumiendo una actitud positiva y proactiva frente a las personas administradas. Una mayor eficiencia del sector público, producto de su profesionalización y buen desempeño, contribuye a un mayor desarrollo económico en la medida en que facilita el desenvolvimiento de la iniciativa privada. Lo decía doña Blanca al principio, es muy importante y sobre todo en este espacio académico en el que estamos, resaltar el esfuerzo de cada uno y cada una de nuestros estudiantes para poder seguir profesionalizándose, para poder seguir actualizándose, no solo como una meta personal, sino que este proceso de formación en el que se encuentran les permita a ustedes contar con herramientas que hagan que impacten de mayor forma los beneficios de su trabajo hacia la población. El conocimiento por sí solo no genera resultados, los resultados que queremos si este conocimiento no se pone al servicio de quienes necesitan una ayuda de forma adecuada por parte de la administración y sentir esa cercanía, que el conocimiento que estamos adquiriendo en este proceso de formación sea un puente entre el servicio que nosotras estamos brindando y lo que está necesitando la población, dependiendo de nuestras instituciones y lo que nos está dado por ley como las tareas que debemos de asumir. ¿Qué entendemos entonces por servidores públicos? Son las personas, por supuesto, que elaboran en los poderes de la República. Sabemos que el Legislativo, el Ejecutivo Judicial, Tribunal Electoral, la Administración Pública descentralizada, como ejemplo que les estaba poniendo, ¿verdad?, de las municipalidades, instituciones autónomas, instituciones semiautónomas, empresas públicas estatales, y tenemos también pues esa cercanía, como les decía, territorial. Públicas, ya sean elegidas o designadas permanente o temporal, remunerado o de honorarios, en los entes y órganos de la administración pública estatal y no estatal, y funcionarios de hecho. Adicionalmente, también cuando hablamos de servidores públicos, tenemos que resaltar los sujetos equiparados a servidores públicos. Esto no se nos puede ir de vista. A veces sentimos que si no estamos trabajando directamente en alguna institución o en algún ministerio, pues entonces nosotros no estamos obligados a aquella responsabilidad penal y civil. Por eso es importante que lo tengamos presentes. La ley nos dice que se consideran sujetos equiparados a servidores públicos para efectos de la responsabilidad penal y civil aquellas personas físicas, apoderados, administradores, gerentes y representantes legales que custodian, administran o exploten bienes
fondos o servicios de la administración por cualquier título o modalidad de gestión. No podemos perder de vista también algunos ejemplos como los miembros de asociaciones de desarrollo, las juntas administrativas de educación o incluso las personas que pertenecen a las asadas. La función pública como tal, como ustedes saben, conforme al artículo 11 de la Constitución Política, nos indica que somos simples depositarios de la autoridad, que no podemos arrogarnos facultades que no han sido concedidas en la ley. La acción para exigir responsabilidad penal por nuestras acciones es pública. Estamos obligados o obligadas a cumplir con los deberes que la ley nos impone. Tenemos que rendir cuentas y someternos a la evaluación de resultados, que era lo que les comentaba anteriormente. Debemos presentar juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes. La función pública garantiza a sus personas funcionarias una serie de derechos básicos y comunes. Entre estos destaca la estabilidad en el puesto. Esta estabilidad no debe entenderse como un privilegio, sino como la garantía más importante de su imparcialidad. Les coloqué acá, y como ustedes pueden ver, ¿verdad?, está citado en varios votos de la sala, porque es muy importante y a veces damos por sentado el trabajo que tenemos en la función pública. Creemos que luego de pasar el proceso para obtener pues nuestra propiedad y tener esta serie de garantías en el puesto en el que estamos, pues ya va a ser de por vida. Y a veces nos olvidamos hacer esa revisión que les vengo comentando de cómo estamos dando nuestro servicio y además también del privilegio que significa poder desde la función pública generar y en general, para la redundancia, brindarle bienestar general a la población y además ser ese puente que también les vengo comentando, que tengamos herramientas para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Somos muy privilegiados y privilegiadas las personas funcionarias públicas y nuestra garantía es no solo tomar decisiones éticas, sino que estas decisiones que tomemos lleguen a las personas de forma transparente y que reflejen nuestros valores y nuestra moral. Dentro de los principios surge la sujeción del principio de legalidad, provienen los principios de objetividad e imparcialidad. Para evitar el conflicto de interés público y el privado, tenemos el principio de objetividad. Como ustedes saben, los servidores públicos debemos exclusivamente servir de manera objetiva a la satisfacción del interés público y no aprovecharnos o usar la función pública para obtener beneficios futuros ajenos a esta. Está el principio de imparcialidad, que se constituye en un límite y al mismo tiempo en una garantía de que la persona funcionaria actúe en su funcionamiento de eficacia administrativa, es decir, se traduce en el actuar de forma objetiva e indiferente respecto a las inferencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el servicio público. Cuando una tiene la experiencia pues, de estar en un entorno donde se toman decisiones políticas, es muy importante siempre tener en cuenta que las presiones van a estar, siempre se van a acercar a nosotras de una u otra manera aquellos grupos que tengan intereses particulares y corresponde a nosotras pues, tomar las mejores decisiones y no olvidarnos, como les decía, del privilegio que tenemos en el espacio en el que estamos, pero además con un principio de imparcialidad, que nuestras decisiones no lleguen a ser cuestionadas, sino pues, que estemos apegadas a todo aquello que nos ha sido delegado desde nuestra posición, desde nuestra función. El deber de probidad también es importante que lo repasemos. Ustedes saben que es el servidor público que debe desempeñar sus funciones de modo que satisfaga primordialmente el interés público. El deber de probidad, cuando hay un incumplimiento, produce responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil, y además el deber de probidad en el proceso en el que estuvo Costa Rica para integrar la OCDE se equipara para ellos y para ellas como la integridad pública. Ellos lo que nos decían es que la integridad pública se refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público. Continuamos luego con el deber de probidad, como les venía hablando, que obliga al servidor público a orientar su gestión a la satisfacción del interés público y se cumple fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República.
Se vincula con los derechos constitucionales ciudadanos al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos y de contar con una administración pública electrónica, demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que se nos son conferidas y también asegurar que las decisiones que adopten en cumplimiento con sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en que se desempeña. Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y reclusión que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal Civil y en otras leyes, y orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas o cualquier otro honorario, estipendio, salario, beneficio por parte de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, salvo las excepciones de ley. Es importante rechazar y, por supuesto, recordar la obligación que tenemos, sobre todo por el contexto país que hemos vivido en los últimos meses, que viene desde el año pasado, ¿verdad? Que hemos podido ver ejemplos de procesos que se llevan contra personas funcionarias públicas en las cuales se está investigando si han de alguna manera recibido dádivas, se han recibido obsequios, se han recibido recompensas por realizar sus funciones, las funciones para las cuales pues estamos recibiendo el honor de poder servir desde la administración pública y además dando una ventaja indebida sobre aquellas personas que sí están haciendo el procedimiento de forma correcta. Entonces es muy importante, pues, como les indico, que tengamos presente siempre nuestra obligación. A veces vemos en las instituciones que lo que se siente en el ambiente, pues es un ambiente en el que no hay denuncia, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues me da a mí la facultad para poder elegir si efectivamente quiero faltar al deber ético y a mis propios valores por alguna situación particular, personal, que esté pasando. Pero sí es importante que tengamos en cuenta qué es eso, ¿verdad? Son situaciones temporales y las decisiones que nosotros tomamos todos los días nos van a marcar el futuro, no solo nuestro, sino de nuestras familias y de nuestras personas cercanas. Y siempre es importante que antes de tomar decisiones podamos hacer esa reflexión. Si efectivamente es algo que podría ser público o no, ¿cómo me sentiría yo si saliera a la luz lo que yo dije, lo que yo hice, lo que yo recibí, cómo lo recibí? Y además, ¿qué esperaría yo de otras personas funcionarias si estuvieran en ese puesto? Si yo fuera la persona pues, que estoy esperando, participando en algún concurso, o soy aquella persona que necesita pues también obtener algún tipo de permiso, pero que sí he llevado el debido procedimiento. Son estas reflexiones, como les decía, las que no siempre tenemos el espacio para hacer, siempre lo damos por sentado, de que pues, lo tenemos muy claro, pero es muy importante estos espacios de reflexión para que podamos no solo revisar lo que nosotros estamos haciendo, sino también cómo podemos mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. El deber de prioridad está asociado a la prevención de la corrupción, el incremento de la ética y la transparencia en la función pública. De ahí que constituyan infracciones a este deber fundamental, entre otras, las siguientes conductas: el aprovechamiento indebido del cargo público para beneficio personal o de un tercero mediante la utilización de las funciones propias del cargo o del poder, la investidura y la influencia que surja de él, así como los recursos destinados a su ejercicio o las facilidades asociadas a este, para fines de su interés particular. Incumplimiento de las obligaciones asociadas a la prevención y manejo adecuado de los conflictos de intereses, al colocarse en situación de conflicto pudiendo evitarlo, no informar oportunamente sobre intereses privados comprometedores o desatender el deber de abstención. Cuando hablamos de corrupción, Transparencia Internacional la define como el abuso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado. De manera más general, es el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político o particular o el de terceros. El servidor público comete actos de corrupción ¿cuándo? Bueno, uno de los ejemplos es cuando se utiliza el cargo, los recursos o la investidura o autoridad alegada para un beneficio personal o el de terceros.
cuando indebidamente promovemos, privilegiemos o gestionemos intereses personales, familiares, económicos, empresariales, deportivos, políticos, religiosos o similares, en detrimento del interés público para promulgar la normativa, adoptar políticas públicas, diseñar estrategias, gestar proyectos, elaborar carteles, para contratar o adquirir bienes o servicios, tramitar procedimientos o adoptar decisiones administrativas, reguladas o discrecionales, independientemente de que se beneficie patrimonialmente o no alguna contraprestación o promesa. El servidor público debe promover, privilegiar o gestionar única y exclusivamente a favor de intereses públicos, conforme al marco de legalidad administrativo-financiero existente y de acuerdo con las potestades reguladas o discrecionales que constitucionalmente le han sido delegadas de forma temporal para que ejerza la función política, judicial, electoral o administrativa. Nuestro ordenamiento jurídico no contiene una lista taxativa específica de actos de corrupción, pero establece, entre otros, los siguientes: el requerimiento de la aceptación directa o indirecta por una persona funcionaria o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier beneficio como dádivas, que era lo que estábamos exponiendo, les estaba exponiendo, favores, premios, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, bajo cualquier modalidad o denominación. El ofrecimiento o el otorgamiento directo o indirectamente de una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como dádivas, favores, premios, promesas o ventajas para ese funcionario o para otra persona o entidad a cambio de la realización o omisión de cualquier acto del ejercicio de sus funciones bajo cualquier modalidad o denominación. A la realización por parte de la función pública de una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto o omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismos o para terceros. El aprovechamiento doloso o ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo, y la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos descritos en el presente artículo. Es muy importante que tomemos en cuenta que no es solo la participación directa, ¿verdad? Estamos viendo que pues, la ley va más allá y ser cómplices, encubrir de cualquier forma o de omisión, ¿verdad? O ser coautores, pues también nos trae consigo consecuencias civiles y penales, como lo estábamos viendo durante esta presentación. Para evitar la captura de las políticas públicas por parte de intereses particulares, ¿qué podríamos hacer? Nos podríamos preguntar, bueno, desde nuestro espacio de incidencia, ¿cómo podríamos hacer? Es esencial siempre establecer medidas claras y propiciadas para: 1. Prevenir y gestionar los conflictos de intereses. ¿Cómo podemos nosotras, desde nuestros espacios, decía, prevenir y gestionar los conflictos de intereses? En la función que yo tengo en este momento a cargo, ¿tengo algún conflicto de interés que puedo prevenir en el departamento, en el área donde yo trabajo? He visto que se puedan presentar conflictos de intereses. ¿Tenemos claro cómo prevenirnos? ¿Tenemos claro cómo gestionarlos? Son estas las preguntas que tenemos que hacernos. El segundo es gestionar las declaraciones patrimoniales y de intereses. Como ustedes saben, que las personas funcionarias públicas y aquellos pues, que hemos tenido algunos puestos dentro de la administración pública, estamos obligadas a hacer las declaraciones ante la Contraloría General de la República, y es importante que lo hagamos de forma consciente, porque es un acto también político y administrativo de rendición de cuentas, de dar la información que así pues está dada por ley y de decirle a la ciudadanía que en el puesto en el que hemos estado somos las personas más idóneas, pero también las más transparentes, que no tenemos pues nada que ocultar, ¿verdad?, en el ejercicio de nuestras funciones. El tercero sería infundir transparencia e integridad en las actividades de cabildeo. Esto es uno de los temas en los que Costa Rica pues tiene una deuda, según el análisis que nos hizo la OCDE, porque todavía pues, no está regulado dentro de la Asamblea Legislativa esas actividades de cabildeo con algunas leyes que pueden beneficiar a algunos sectores específicamente. Se han presentado pues, proyectos de ley, pero a la fecha pues, estamos
con una brecha bastante importante, incluso en las votaciones, ¿verdad? Hemos podido ver en las noticias que han habido votaciones en las que pues incluso el voto no es público. Entonces, pues también estamos ahí necesitando de seguir infundiendo no solo en la asamblea, sino también pues toda la administración pública este tipo de actividades. Tenemos también garantizar la transparencia e integridad en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Estamos viendo durante estos días en la campaña electoral pues que esto es uno de los puntos que el Tribunal Supremo de Elecciones más está dando seguimiento para garantizar pues la forma adecuada en la que Costa Rica y las personas ciudadanas elegimos a nuestro gobierno, pero también pues quienes quieren aspirar a estos puestos, cómo manejan, si es de forma transparente o no, de forma íntegra o no, sus campañas electorales. Tenemos luego, para hablar un poco más sobre los temas de conflictos de intereses que menciona la ley, tenemos que recordar que los conflictos de intereses son situaciones que involucran un conflicto entre las obligaciones públicas de una persona servidora y sus intereses privados, cuando estos últimos pueden tener la capacidad de influir inapropiadamente en el desempeño de sus actividades y su responsabilidad oficial. ¿Se generan cuándo? Bueno, se generan cuando los intereses privados de las personas servidoras públicas tienen la capacidad de perjudicar el adecuado cumplimiento de sus deberes y responsabilidades oficiales, porque afectan la objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus labores o dan lugar a dudas justificadas sobre la integridad del actual servidor o de la institución. Todos los actos de corrupción contienen implícitamente un conflicto de intereses. Es muy importante también que lo tengamos presentes. Siempre tenemos que revisar si, como les insisto, ¿verdad?, pues las decisiones o el espacio en el que nosotros estamos brindando un servicio público, podemos vernos en algún momento como un conflicto de interés. Si nosotros pues estamos detectando y previniendo los conflictos de intereses, vamos a tener espacios donde sea menos probable que se cometan actos de corrupción y pues nuestra participación de forma directa o indirecta también se estaría viendo disminuida, y ojalá pues de todo, ni siquiera estemos inmersos o inmersas en estos conflictos de intereses que se podrían estar dando. ¿Cuáles son las clasificaciones de los conflictos de intereses? Pues está el conflicto de intereses aparente, que es cuando la persona funcionaria pública se encuentra bajo una circunstancia fáctica o tiene una relación con una persona física o jurídica con capacidad de generar dudas justificadas sobre la imparcialidad o integridad de su actuación o de la institución. No son conflictos de intereses en sentido estricto. ¿Qué quiere decir eso? Son situaciones que pueden afectar gravemente la imagen y la confianza e integridad de la institución, por lo cual deben ser gestionadas de manera adecuada y oportuna. Están también los conflictos de intereses potenciales, que es cuando la persona funcionaria pública se encuentra bajo una circunstancia práctica o tiene una relación con una persona física o jurídica con capacidad de afectar su objetividad y parcialidad para el ejercicio de las funciones o responsabilidades del cargo, o poner en riesgo la integridad de la actuación administrativa en caso que decida actuar. Es el momento propicio para adoptar medidas en el plano preventivo que inviten a la intervención y el ejercicio de funciones bajo las circunstancias de conflicto de intereses potenciales y la comisión de un acto de corrupción, es decir, conflicto. Tenemos también un conflicto de intereses real, que es ya cuando la persona funcionaria pública actúa a pesar de encontrarse bajo una situación de conflicto de intereses en ejercicio de las funciones de su cargo público o con ocasión de este. En este caso, el servidor o servidora comete una falta ética sujeta a la responsabilidad disciplinaria e incluso podría incurrir en un acto de corrupción de carácter delictivo. Los intereses privados con capacidad de generar conflictos de intereses pueden ser de distinta índole. Acá les traemos pues un ejemplo de cuáles podrían ser financieros o pecuniarios, que son negocios, deudas, expectativas de trabajo, entre otros. Hemos recibido nosotros en algún momento pues de algún privado que nos ofrezca algún trabajo por hacer o por facilitar algún proceso, que nos ofrezca cancelar alguna deuda, que nos ofrezca tener algún negocio familiar, o ayudarnos con un negocio familiar. Son las consultas que tenemos que hacernos. En temas de relaciones familiares, en círculo familiar cercano, es decir,
tenemos o estaríamos capaces de beneficiar a algún familiar cercano en alguna de los trámites o de las tareas que yo tengo a cargo desde la institucionalidad, o efectivamente pues tenemos claro que esto no puede interferir en nuestras decisiones y que debemos de apartarnos según el debido proceso. En relaciones afectivas tiene que ver con una amistad íntima, con una amistad manifestada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces yo no me llevo con alguien y desde mi función yo puedo retrasar o puedo rechazar sin haber hecho una valoración objetiva o incluso haberme apartado pues de la revisión o aprobación en los casos de noviazgo, relaciones de pareja públicas o clandestinas, entre otros. Tiene que ver también desde los temas comunales, los temas religiosos o las relaciones con organizaciones con o sin fines de lucro, empresariales, políticas, por supuesto, sindicales o profesionales, entre otros. Los conflictos de intereses deben ser evitados en la medida de lo posible por un servidor público, las administraciones y los administrados, porque siempre que se preste un conflicto de esta naturaleza, existe el riesgo de que si no se gestiona de forma adecuada, genere consecuencias negativas para la dirección, manejo y gestión de los asuntos públicos. Pero sobre todo y lo más grave es que vamos permitiendo cuando hay conflictos de intereses que la institucionalidad costarricense, que siempre ha sido tan robusta, que siempre nos ha dado seguridad, pues más bien genere lo contrario en la población y se nos cuestione pues a la persona servidora pública de forma a veces injusta, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que podamos no solo siempre propiciar tareas que permitan el bienestar general, sino también la credibilidad de las instituciones y, por supuesto, del lugar en el que nosotros trabajamos. Todo conflicto de intereses potencial o aparente que surja debe ser gestionado adecuadamente para evitar, como les decía, que se afecte la satisfacción del interés público, que se ponga en riesgo la integridad de las decisiones públicas, que se cometa un acto de corrupción y que dañe la credibilidad, confianza e imagen institucional. Las obligaciones asociadas al manejo de los conflictos de intereses corresponden al propio servidor público, por ser el mejor conocedor de sus intereses personales, pero también a las jefaturas y a las administraciones. Es decir, si estamos en un puesto de jefatura o de dirección, no podemos hacer caso omiso cuando identificamos que ahí puede existir algún conflicto de intereses con alguno de nuestros compañeros o compañeras de equipo, porque resulta fundamental que unos y otros conozcan el alcance de sus deberes y, lo más importante, los cumplan de forma efectiva entre sí. La primera obligación que tiene el servidor público es informar al superior o al órgano designado el interés comprometedor para que sea validado. Recordemos que cuando nosotros identificamos que podemos tener algún aparente conflicto de interés, pues debemos de forma inmediata comunicarlo y es este superior o el órgano designado el que resuelve si efectivamente debemos apartarnos de la decisión o del proceso o de la actividad, o bien nos responde de igual manera cuando ellos consideran que no se estaría presentando un conflicto, pues entonces nos respaldan como personas funcionarias públicas en futuras cuestionamientos, revisiones de auditoría y demás, pero sí es importante siempre que recordemos que nuestra obligación es informar y ya será nuestro superior o órgano designado quien decida y valore si efectivamente pues debemos apartarnos o no de la situación. El ordenamiento jurídico impone a los servidores públicos el deber legal de abstención respecto a los asuntos en que se encuentren en situación de conflicto de intereses potencial o aparente. El deber de abstención, cuando hablamos del deber de abstención, ¿a qué nos referimos? Pues es exigible a toda persona funcionaria pública con independencia de la entidad en la que labora, cargo, nivel jerárquico o tipo de funciones que desempeña. Los alcances del deber de abstención le impiden a la persona funcionaria pública participar tanto en la decisión de los asuntos como en la discusión, la deliberación o cualquier intervención que pueda llegar a condicionar o influir en quien debe adoptar las decisiones correspondientes. El procedimiento de abstención está regulado en el artículo 231 a nivel general de la Administración Pública, y el procedimiento de recusación, la parte perjudicada la interpone cuando hay motivo de abstención, está regulado también en la Ley General de la Administración Pública. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que recordemos que no es solo saber que tenemos conflicto de interés, sino hacer referencia cuando pues, lo comunicamos a la instancia correspondiente, porque consideramos nosotros que deberíamos de abstenernos
no solo en la discusión, porque a veces pues hemos visto casos que se han hecho públicos en los que se cree que tiene que ver solamente con la toma de decisión final. No, la ley es amplia y nos dice desde la discusión, la liberación o cualquier intervención que pueda llegar a condicionar o influir. Entonces sí, pues tenemos que tener bastante claridad de todo el proceso y de abstenernos y identificar el conflicto de intereses pues a la mayor brevedad posible y comunicarlo de forma adecuada. Les decía de la denuncia, y ya para ir finalizando con esta exposición, hemos visto a lo largo de los años nuestra identificación de formación, de valores, temas de ética, temas de moral, y pues en la administración pública, nosotros en algunas instituciones se ha hecho el esfuerzo de contar también con una reglamentación sobre la ética, sobre qué se espera de las personas funcionarias públicas, pero no siempre tenemos claridad de cómo denunciamos. Cuando nosotras pues ya sabemos, identificamos que hay algo que no siempre está bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué seguridad jurídica tenemos nosotras y cómo se sigue el procedimiento? Bueno, recordemos que la denuncia es el medio utilizado no solo por las personas funcionarias públicas, sino también por la ciudadanía, para poner en conocimiento a las autoridades públicas hechos que consideren irregulares o ilegales, con el objetivo de que se inicie una investigación. Es decir, nosotras con solo tener la sospecha tenemos el derecho constitucional de solicitar que se inicie una investigación. ¿Quién puede interponer una denuncia? Se lo decía, las denuncias pueden ser interpuestas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, mayores de edad. Las denuncias se pueden interponer tanto en sede administrativa como en sede penal, dependiendo de la denuncia que sea. ¿Cómo lo hacemos? Pues la interposición y trámites de la denuncia en sede administrativa y penal son completamente gratuitas, iniciando por este punto, ¿verdad? A veces pues no tenemos conocimiento si va a tener algún costo adicional, según la legislación se parte desde que sea un derecho gratuito. Las denuncias no tienen ningún tipo de formalidad. Lo ideal sería que logremos aportar algún tipo de prueba, pero nosotros con un correo electrónico podríamos presentar la denuncia. Les decía que también pues en las instituciones en las que se está implementando ya la reglamentación de la ética en la función pública, también se está incorporando capítulos sobre los procesos de denuncia para que sus personas funcionarias tengan claro a quién tienen que denunciar, cómo tienen que denunciar y cuáles son pues el resguardo de sí mismas y sí mismos al denunciar. No es necesaria la asesoría de un abogado o abogada o la identificación de firmas, esto es importante que se tome en cuenta. No se requiere ningún pago de timbres al realizar las denuncias, pueden ser presentadas de forma verbal, escrita o por cualquier otro mecanismo autorizado por la institución. Las denuncias se presentan a las instituciones, departamentos o oficinas que tienen competencia para investigar posibles actos de corrupción. Estos son, cuando son en sede administrativa, la administración activa, instituciones en las que sucede el supuesto hecho denunciado, las auditorías internas, auditorías de las instituciones en las que sucede el supuesto hecho denunciado, la Contraloría General de la República, Hacienda Pública, cuando tiene que ver con temas de presupuestos, contrataciones, control interno y externo, la Procuraduría de la Ética Pública, cuando tiene que ver con comisión de actos de corrupción y violaciones al deber de probidad, y en sede penal, en el Ministerio Público u organismo de investigación judicial, cualquier delito entre los cometidos contra los deberes de la función pública, entre otros. Entonces, como lo repasamos, ¿verdad? Tenemos tanto la instancia en sede administrativa como también la instancia en la sede penal. En ninguna de las instancias debería de tener ningún tipo de costo y pues tampoco se requiere de forma directa participación o autentificación de firmas o de algún abogado o abogada. Cuando nosotros hablamos de denuncias, y este es un ejemplo que quería traerles, que engloba lo que hemos visto hasta ahora, pues en el país a veces tenemos la sensación o la percepción, o incluso pues lo hemos experimentado nosotras mismas, que hacemos una denuncia, pero sentimos que dependiendo de a quién se le presente la denuncia pasa algo o no. Entonces esto hace que dentro de nuestras instituciones no sintamos que haya un trato igual o que se les solicite a todas las personas de igual manera mantener la ética, la moral y el cumplimiento de valores. Hay una ISO
que tiene que ver con el sistema de gestión de denuncias. Esta ISO, como les decía, es un nuevo estándar internacional que proporciona orientaciones y directrices para el tratamiento de los informes de denunciantes. Ese nuevo estándar es una guía a las organizaciones para establecer procesos coherentes, estandarizados y eficientes para el tratamiento de las denuncias e informaciones sobre corrupción, soborno o incumplimiento. Esto alentará a otros a denunciar con confianza, con la seguridad de que estas serán abordadas con agilidad, oportunidad, transparencia y efectividad. Entonces, imagínense ustedes que ya estamos hablando de guías a nivel mundial, ¿verdad?, que puedan permitir ese respaldo a la persona denunciante y además un debido proceso, porque así como podemos ser personas que denunciamos, podríamos ser personas que recibimos la denuncia. Pues entonces, el estándar lo que viene es a brindar esa guía básica de cómo debería ser el tratamiento de cada una de las denuncias y sobre todo cuando tiene que ver con casos de corrupción, de soborno o de incumplimiento. Se espera que pues, esta guía aporte confianza en las partes interesadas, en los inversores e inversoras, también en la parte pues, de funcionarios públicos, solo por mencionar algunos. Es un proceso ágil y único para la gestión de las denuncias, apoya la adecuada gestión anticorrupción, la integración con estándares ya implementados y certificados y la orientación para construir una cultura de transparencia que genere seguridad para las personas que denuncian. Si ustedes toman unos minutos para pensar en sus organizaciones, en sus instituciones en este momento, se imaginan ustedes con un sistema ya de guía estándar que permita y resguarde pues, la información tanto de la persona denunciada como del denunciante según el debido proceso. ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál sería el reto para Costa Rica que nosotras podamos identificar como personas funcionarias públicas, pero también como ciudadanos y ciudadanas, les decía, en el ejercicio pleno de nuestros derechos? Pues es una noticia bastante buena que salió esta semana, y es que para el caso de Costa Rica, hay una empresa costarricense que promueve la instalación de un software especializado para detectar y denunciar asuntos de corrupción en empresas o instituciones del sector público. Estamos hablando de la misma plataforma que les mostraba que habla la ISO y se le conoce como el Sistema de Gestión Antisoborno. La herramienta utiliza mecanismos de denuncia anónima para que cualquier trabajador pueda informar sobre potenciales actos de corrupción y estos sean notificados a las instancias administrativas. También detecta los riesgos de soborno cuando se trata de trámites en alguna entidad del Estado. Imagínense ustedes lo que sería entonces, ahora sí, nuestras instituciones contando con este sistema. Ya cuando nosotras presentamos las denuncias, no podríamos recibir respuestas como en algunas ocasiones hemos recibido de usted nunca dijo nada, usted nunca denunció, o no sabemos qué pasó con nuestra denuncia, no sabemos si le llegó a la persona que tenía que llegarle, no sabemos cómo fue el procedimiento, si se hizo o no se hizo caso omiso por parte de la administración. Pues contar con un mecanismo como estos, que además esté respaldado por una ISO, nos permitiría efectivamente poder evitar los potenciales actos de corrupción. Podría sonar incluso hasta muy extremo, ¿verdad?, que los estados necesiten de todo un mecanismo tecnológico para evitar la corrupción, pero recordemos siempre que los actos de corrupción y de actos de faltas éticas, de todas las herramientas que podamos aportar para poder acabar con ellos y con ellas, siempre van a ser bienvenidos, no solo para el respaldo de las personas funcionarias públicas, sino también para el respaldo de nuestra ciudadanía, de aquella ciudadanía que demanda transparencia, que necesita transparencia, a la cual el privilegio de servirle, pues siempre tiene que estar en una constante rendición de cuentas. Entonces, para ir finalizando, a mí me gusta siempre cerrar con esta frase: si tenemos que escoger entre nuestra ética y nuestro trabajo, escojamos siempre la ética, porque siempre vamos a poder encontrar otro trabajo. La tranquilidad con la que nosotras nos podemos ir a dormir con la conciencia tranquila todas las noches no tiene ningún precio. Que nuestra familia pueda estar segura, que nosotras podamos reconocer el privilegio de servir en la función pública, es un acto de humildad, pero también es un acto de agradecimiento por el lugar en el que nosotras y nosotros estamos. Las personas necesitamos más, y sobre todo en este momento,
transparencia, necesitamos más rendición de cuentas, necesitamos más de un gobierno y un Estado abierto, que efectivamente no solo atienda nuestras demandas, sino también que de forma proactiva pueda poner todo su recurso, tanto humano como financiero y físico, a nuestra disposición para tener una vida más plena y sobre todo para poder ser mejores funcionarios y mejores personas. De mi parte, esta es la presentación pues, que les traía, que quería compartir con todas ustedes. Muchas gracias, profesora Francela Valerín. Excelente abordaje, la verdad es que nos deja bastante conocimiento y aproximación. Quisiera enviar también un saludo al señor vicerrector que nos acompaña, don Gilberto Alfaro, que yo estaba aquí compartiendo y veo que nos honra con su visita. Don Gilberto, si tú estás dirigiendo unas palabras, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Blanca Rosa y Francela, muchísimas gracias por esta presentación que nos ha hecho y esta reflexión profunda en ese vernos en la función pública con una mirada desde esta perspectiva. Creo que nos previene de muchas cosas, así que agradecerle en esta colaboración para este periodo de transversalización. Así que muchísimas gracias a las dos por estar colaborando para que esto sea una realidad. No, las gracias a usted, don Gilberto, por apoyarnos siempre a la maestría y a todas las personas siempre interesadas en expandir nuestros conocimientos en áreas a veces que tocamos muy levemente. Abrimos el espacio de consultas, pueden escribir en el chat, también les he puesto en el chat el enlace para el registro de asistencia a esta actividad, así como la evaluación. Igual me gustaría, y creo que es un tema de debate, ¿verdad? Si alguna o alguno de ustedes quisiera brindar alguna apreciación, ese es el momento. Bueno, en vista de que no hay apreciación, yo sí quisiera aprovechar el espacio, Francela. A veces decía Bertrand Russell, ¿cómo conocemos la verdad y lo falso? Hablaba usted al final de que hay una serie de procesos para atender denuncias. ¿Ha creído usted que esos procesos para atender denuncias han dejado tan claro la verdad o lo falso en este tipo de denuncias? Y también decía Russell que la corrupción es como la maleza que crece en el huerto. Yo me pongo a pensar, ¿quién está sembrando esta melaza, ¿verdad?, en el huerto? De tal forma que a veces podríamos plantear como administradoras públicas que a veces incluso la maleza no es ni siquiera dentro del Estado. Pueden haber algunos intereses en minar la confianza en las instituciones públicas a partir de creencias, ¿verdad? Las creencias no es la verdad siempre es resultado de un conocimiento. ¿Qué opina usted con todo este tema de corrupción que tanto ha afectado a la legitimidad y confianza de las instituciones públicas en el marco de esta legalidad que usted ha expuesto? Yo siempre me he cuestionado a quién le sirve. ¿A quién le sirve debilitar nuestra democracia social de derecho, ¿verdad? ¿A quién le sirve debilitar nuestra institucionalidad? Y sobre todo, ¿a quién le sirve promover el ambiente de conflicto, de vernos las funcionarias públicas contra la ciudadanía? ¿Por qué no hemos permitido avanzar ese puente y entender que nunca dejamos de ser ciudadanos, quienes estamos en la función pública, que somos iguales y que tenemos pues el privilegio, les decía, de servir? Pero también, y muy importante que usted lo decía, doña Blanca, tiene que ver con la denuncia. Yo, en mi experiencia personal, sí he planteado denuncias y sí también pues he dado seguimiento a denuncias que he recibido, y siempre me ha llamado mucho la atención porque no está estandarizado en las instituciones, a pesar de que debería de implementarse estas guías, deberíamos de tener una reglamentación. No siempre está claro cómo resguardan a la persona que está denunciando, no siempre está claro, a pesar de que lo dice toda la jurisprudencia, pues que ya deberíamos tener ese respaldo de los tiempos en los que se debe atender, y también del resguardo durante todo el procedimiento de la persona denunciada, porque les decía, puede ser que nosotras seamos denunciantes, pero también podríamos recibir alguna denuncia. Entonces, en la administración pública, desde mi experiencia, sí nos queda debiendo mucho el tema de la denuncia. Tenemos que avanzar no solo en el resguardo, sino también en cuáles son los mecanismos que tenemos que implementar para poder llegar acercarnos a la realidad de los hechos, de efectivamente qué fue lo que pasó. E incluso este sentimiento al interno de las instituciones de impunidad, a mí me parece muy riesgoso, porque entonces si yo soy una institución donde yo sienta que hay mucha impunidad,
ahí es donde yo empiezo a cuestionarme, bueno, si esto lo han hecho por años y nunca han dicho nada, o si mi propia jefatura es la que lo está haciendo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo tener ese mismo respaldo? ¿Por qué yo no me doy ese permiso para cometer actos antiéticos? Entonces, es una situación de cascada, ¿verdad? Les decía inicialmente a quién le está funcionando, que estemos en total conflicto, que estemos en total cuestionamiento, porque a la ciudadanía no le está funcionando y a las personas funcionarias públicas tampoco. Estamos viéndonos encontradas entre sí, no estamos haciendo una tarea genuina para poder potenciar el beneficio. Y también entonces, cuando denunciamos, tenemos claro cómo denunciar, tenemos claro cómo llevar ese proceso de denuncia, tenemos claro qué es lo que tiene que pasar. Nosotros, por ejemplo, tuve la experiencia en el Ministerio de Trabajo, por convención colectiva, en el Ministerio de Trabajo, cuando hay denuncias, pues se lleva el debido procedimiento administrativo, ¿verdad? La investigación preliminar, y cuando se arroja de la investigación preliminar alguna sugerencia a la Administración Superior de Despido, hay una comisión tripartita, donde participa el sindicato, participa la administración y también pues, la persona que está siendo cuestionada, y en esa comisión se valora todo el proceso de investigación y de ahí se arroja una segunda recomendación a la administración superior. Entonces la experiencia fue muy diferente porque le permite entonces no solo a quienes investigan tener la rigurosidad de solicitar la mayor cantidad de pruebas, sino también la persona denunciada cuenta con el derecho de tener una segunda instancia donde pueda hacer algún tipo de descargo cuando son, como les decía, por recomendaciones como el despido o sanciones mayores, y cuando ya llega a quienes toman la decisión final, la administración superior, en este caso la ministra o el ministro que esté en ese momento en ejercicio, pues ya tiene un amplio proceso de investigación y, como les decía, siempre resguardando pues a la persona denunciante, pero también a la persona denunciada. Entonces es ese ampliar de qué necesitamos y qué nos hace falta en nuestras instituciones, pero también cómo podemos contribuir para que nuestras acciones no permitan más cuestionamientos, sino más bien permitan seguridad jurídica y seguridad ciudadana, que se están haciendo las cosas bien en igualdad, tanto afuera hacia la ciudadanía como las mismas personas funcionarias dentro de la misma institución, que no haya ese sentimiento de que son permisivos con algunos o con otros, sino somos iguales en responsabilidades y también en deberes. Bien, muchas gracias, Francela, excelente. ¿Alguna otra apreciación? Muy buen día. Claudia. Si me escuchan, fíjese que he tenido problemas acá donde vivo con la energía eléctrica y me ha costado ingresar, pero lo que pude apreciar en la conferencia, excelente. Me parece muy importante lo de la ética, ¿verdad? Es una palabra que encierra mucho y que en este caso, yo les comentaba que yo soy de acá de Guatemala, ¿verdad? Lamentablemente ha sido una de las palabras que muchas de nuestras autoridades han dejado pasar, ¿verdad? No sé cómo será allá en donde ustedes viven, pero acá pues la situación está un poco difícil debido a todo esto, ¿verdad? Que las autoridades pues se han dejado manipular por acciones negativas, podríamos mencionarlo así. Pero algo que mencionaba y algo muy importante es que si en este caso las autoridades gubernamentales pues aplican lo que es la ética, creo que a la población le genera confianza, ¿verdad? Confianza para denunciar, también pues se sienten seguros, ¿verdad? Al hacer una denuncia, pues estar protegidos, ¿verdad? Porque lamentablemente es lo que en la actualidad creo que afecta mucho. Las personas denuncian, pero lamentablemente pues viene la acción negativa contra la denuncia o contra el denunciante en este caso, ¿verdad? Entonces ya existe el temor de las personas por denunciar, ¿verdad? Entonces yo les agradezco mucho esta semana de la transversalización, todas las conferencias excelentes, los expositores muy bien preparados, yo les agradezco mucho y pues le dejan a uno ahí el deseo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Y seguir conociendo más de todos los temas. Muchas gracias. Bueno, yo concluyo la actividad importantísima agradeciéndole a la profesora Francela, agradeciéndole a don Gilberto como siempre que nos acompaña. Creo que lo más importante
ha sido, y lo que resumo de la conferencia de la profesora Francela, es que sin duda, como personas funcionarias de la administración pública del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones centralizadas o descentralizadas, tenemos el deber de respetar el marco jurídico y sobre todo el respeto a la Constitución política, que nos lleva a otro principio importante, que es el principio de justicia, que como personas funcionarias debemos siempre defender, que es siempre abocarnos al interés público, al interés general. Los demás, como honestidad y la libertad de poder siempre manifestar nuestra voluntad, y no lo podemos perder también en este tema de ética, como es la misma libertad de prensa, ¿verdad?, que tanto también abre y denuncia este tema de la corrupción. Agradecer a la profesora Francela Valerín, a don Gilberto, a todas y a todos ustedes, haber compartido con ustedes esta actividad, la ética en la actividad gubernamental, y pues darles un fuerte abrazo y desearles lo mejor y seguir viéndolos en estos espacios académicos de la Universidad de La Salle en esta semana de la transversalización. Muchísimas gracias, damos por finalizada la actividad. Gracias. Gracias, buenas tardes.